¿Todavía no ha leído la resolución 4272? Tranquilos, no hay problema. En este video me tomé el trabajo de sacar los fragmentos de la resolución 4272 para que ustedes puedan fundamentar con mayor claridad cualquier situación que se presente con el tema de la resolución. Por ejemplo, capacitación. Pero señores ST, ¿dónde dice en la resolución que debo hacer eso de la capacitación? Mire, aquí lo dice en la resolución tal, en el artículo tal. Entonces, si no ha leído todavía la resolución, este video le va a ayudar. Y ustedes fácilmente van a identificar en qué capítulo y en qué artículo dicen, empezando solamente por la definición donde dice que ya no es de 1,50, sino de 2 metros. Porque le van a preguntar, bueno, ¿y dónde dicen? ¿Qué parte de la resolución? Dígame. Pues aquí ustedes lo van a saber. Si les gusta el contenido de este video, los invito a que lo compartan, porque les va a servir mucho a las personas de seguridad en el trabajo para que de una forma fundamentada puedan responder frente al tema de la resolución 4272. Sin más comentarios, los invito al video. Chao, chao. Listo, entonces aquí les traigo la resolución 4272 de diciembre del año 2021 que comenzó a regir este año. Y el objeto, aquí habla la resolución, son los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Yo lo que le quiero traer es unos fragmentos exactos de la resolución para que ustedes tengan una base fundamentada en ella para que cuando les pregunten algo, ustedes ya respondan con más propiedad. Lo que busco es traerles información práctica y efectiva para su trabajo. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno, aspectos importantes para tener en cuenta. Inicialmente, en esta resolución les quise traer esto, son las excepciones y también el ámbito de aplicación. Para todos pues aplica empleadores, contratantes, pero les quise resaltar esto que también aplica para las ARLs. Esto es algo que pues trae como tal nuevo la resolución y lo que hace es que la convierte en un ente más activo dentro del programa de protección contra caídas. Por eso lo resalté. Y venga, ¿dónde dice eso? Dice en el artículo 2, en la parte de ámbito de aplicación. Por eso fue que les traje esta dinámica de traerle la resolución exacta para que ustedes tengan la información clara de dónde dice eso, porque muchas veces les preguntan a las personas de SST, ¿dónde dice eso? Y la persona dice, en la resolución 4272, pero la idea es que la persona pueda explicar más a fondo y detalladamente dónde específicamente dice lo que ellos mismos están exigiendo. ¿Listo? Bueno, aquí en el parágrafo 1 dice las excepciones. Acá las mencionan, son 5: actividades de atención de emergencias, operaciones militares, actividades deportivas, pero ojo con esta, donde dice actividades realizadas sobre animales. Entonces las personas que tengan actividades económicas agrícolas, en donde la persona se tiene que subir a un animal para trasladarse de un lugar a otro, o para llevar material, o para llevar otro tipo de cosas, tienen que tener en cuenta que acá dice en la resolución sobre el tema de que está dentro de las excepciones. Ojo que estas excepciones les dicen también en la misma resolución, en este parágrafo, que deben tener un proceso de identificación de peligros, tienen que valorar los riesgos e implementar unos controles que brinden seguridad a las personas que están haciendo como tal estas labores que menciona la resolución. ¿Listo? Vamos a continuar mirando aquí en la parte de definiciones. ¿Qué les traje yo? Les traje la definición de trabajo en alturas, porque muchas veces le han preguntado, ¿en dónde dice que es a 2 metros de altura? ¿Dónde dice? Pues en la parte de definiciones. ¿Listo? Les traje estas 4 definiciones que me parecen muy importantes que ustedes como personas de seguridad y salud del trabajo y como jefe y como empresa lo conozcan. ¿Sí? Bueno, en la parte de definiciones ya dice que la base es mayor a 2 metros, ya no es como a 1,50, ¿sí? Sino a 2 metros. Acá dice en la parte de definiciones. Listo, esto ya inclusive antes de empezar a regir
la legislación, ya muchas personas querían estar con este tema de los 2 metros. Otra cosa, le traje otra definición que es el certificado del proceso de capacitación de entrenamiento. ¿Por qué le traje esto? Porque acá dice que este documento, es decir, el certificado, el diploma que le entregan al trabajador cuando hace su curso, este documento será propiedad del trabajador como consecuencia de los conocimientos que adquirió, del desarrollo del curso que hizo. ¿Qué quiere decir con esto? Que este diploma le pertenece ¿a quién? Al trabajador. ¿Dónde dice eso? En la parte de definiciones de la resolución 4271. ¿Sí ve que ustedes ya pueden responder con más propiedad? ¿Sí? Ojo con esto porque muchas veces algunos empleadores sí se pueden quedar con una copia, pero el original debe quedar con el trabajador, porque eso es como el diploma de un curso que usted hizo. Bueno, aquí también les quise traer algo y es el certificado de conformidad. Este certificado de conformidad es un documento que ustedes le pueden pedir o solicitar a su proveedor de cualquier equipo contra caídas. Pongo un ejemplo, un arnés. Usted le puede pedir al proveedor un certificado de conformidad en donde le diga que ese equipo sí cuenta con todas las normas y especificaciones internacionales de acuerdo al producto que le esté vendiendo, ¿no? Si es nacional, si es internacional, que cumple con todas las normas internacionales y las normas de protección contra caídas. No les dé miedo solicitar ese certificado. ¿Por qué no les debe dar miedo? Porque lo dice la ley, lo dice la resolución. Mire, amparado en la ley, en la resolución 4272, en la parte de definiciones, le estoy solicitando un certificado de conformidad del equipo que usted me está vendiendo. Eso es normal, eso lo pueden solicitar. ¿Listo? Bueno, aquí le traje también en la parte de definiciones trabajador autorizado. Esta definición no estaba antes. Y pues acá dice que es todo trabajador que ha sido designado para realizar los trabajos en alturas. Pero ojo, aunque eso también no es nuevo para las personas que trabajan en seguridad, es que deben tener la salud verificada, es decir, le tuvieron que haber hecho un examen médico ocupacional de aptitud para trabajo en altura, ¿sí? Y posee el certificado del que estábamos hablando que lo acredita como trabajador autorizado, ¿listo? Ahí ya estamos frente a un trabajador autorizado. Si le falta cualquier requisito de estos, pues simplemente es una persona que muy probablemente la están enviando a hacer un trabajo en altura, pero no es un trabajador autorizado por la resolución. ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí les traje también obligaciones del empleador. ¿Qué le traje con el tema de obligaciones del empleador? Y es que en el título cuarto, en obligaciones finales, esto está casi que al final de esta resolución, donde dice obligaciones del empleador, dice en este párrafo P, ¿sí? Cualquier empleador que requiera contratar actividades de trabajo en altura deberá asumir el costo de la correspondiente capacitación del trabajador, dando aviso a la ARL a la cual se encuentra afiliado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué se los traje así en obligaciones del empleador? Porque las obligaciones del empleador son hartas, son muchas, pero muchas veces el empleador le pregunta al DSST o se pregunta, ¿yo por qué tengo que pagarle la capacitación a esta persona? Desafortunadamente o afortunadamente lo dice la resolución 4272, ¿sí? Bueno, ¿qué busca la resolución con esto? Pues que se acaben esos avisos de ofertas de empleo en donde le decían donde decía la oferta, se requiere trabajador con el curso de trabajo en alturas. O sea, ya decían desde el aviso de la oferta de empleo que ya requerían ese curso, ¿sí? Pues no, el curso no se lo deben exigir a la persona, sino que la persona llega y el empleador debe pues asumir el costo correspondiente a esa capacitación. Esto tiene sus dificultades, es entendible también para los empleadores, pero pues es algo que dice la resolución y es importante que se tenga claro eso, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que no me recibieron en el trabajo porque yo no tenía el curso, tengo que empezar a buscar cómo lo hago. Y en la academia pues van a decir, el empleador es el que debe enviarme a mí la solicitud del curso al cual usted está
está buscando hacer. ¿Listo? Bueno, les quise traer como tal esas obligaciones del empleador y también unas obligaciones de los trabajadores. Acá en el artículo 62 les quise mencionar esto. ¿Por qué? Porque es que muchos trabajadores como que se salen del tema y comienzan esperemos a lo que venga el de seguridad y salud del trabajo a hacer la matriz de peligros o a hacer el análisis de riesgos. No, acá dice que en el artículo 62 que es obligación del trabajador. De hecho, esto se lo menciono a las personas de seguridad y salud del trabajo, pero esto depende mucho de qué tanto ustedes involucran a los trabajadores en esto. En la vida real hay personas de seguridad y salud del trabajo donde dicen, venga, yo hago todo pues para evitarse de pronto discordias con los mismos trabajadores. Pero si ustedes lo hacen de una forma más amena, de pronto lo hacen ver que venga, contribuyamos todo, yo no me las sé todas, yo tengo que saber ustedes a qué riesgos de verdad están sometidos cuando están allá arriba. Yo no estoy allá arriba, ustedes sí, o si usted se tomó digamos la precaución de llegar, subir y verificar los riesgos, sí es importante la comunicación. Entonces, en las obligaciones de los trabajadores dice participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo. Fíjense que ellos deben estar en la elaboración del permiso de trabajo. Eso no es que, venga, el de SST no ha hecho el permiso de trabajo. No, yo como trabajador también tengo la obligación de participar en ese diligenciamiento. Debo también conocer los peligros y los controles a los cuales está expuesto ese trabajo y avisarle al de seguridad para contemplarlo dentro del procedimiento. Vuelvo y repito, el de seguridad no se las sabe todas en ese sentido. El trabajador es el que tiene más conocimiento a qué riesgos está, si de pronto al subirse allá hay una línea eléctrica y el de seguridad, inclusive el coordinador desde abajo no lo ve. Entonces es deber del trabajador, es una obligación el informar. Y está la H, que es garantizar su seguridad y la seguridad de otras personas. Entonces muchas veces los trabajadores tienen como un comportamiento de despreocupación por los demás. Entonces fíjese que dentro de las obligaciones está, ojo, ¿usted por qué no avisó que el arnés estaba dañado? ¿Usted por qué, a pesar de que la escalera le hacía falta, ese peldaño, usted se la prestó al otro trabajador y también le ayudó a tener la escalera para que él se subiera? Esto lo quise traer porque en la vida real cuando se presentan temas legales, esto coge mucha fuerza. Entonces es importante que los trabajadores conozcan que deben evitar y deben conocer los riesgos a los que están expuestos cuando están trabajando en alturas. Bueno, aquí hay algo que es las obligaciones de las ARLs. Dependiendo la ARL a las cuales ustedes estén afiliados, hay unas obligaciones, lo dice la resolución en el capítulo 4, ¿sí? En donde les traje estas cuatro, ahí hay más obligaciones, pero estas me parecen como las más importantes, y es que las ARLs ahora deben llevar un registro de todos los trabajadores afiliados que están expuestos a ese riesgo, ¿sí? De hecho, tienen que tener un mecanismo para que las empresas hagan el inventario, porque eso también es parte, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, de sus tareas y de sus trabajadores. Entonces, ya en estas alturas ya las ARLs comenzaron a recaudar esa información. Fíjese que con esto ya se va a tener un inventario de cuántos trabajadores en alturas, al menos que están afiliados a las ARLs, están realizando ese trabajo en alturas. ¿Listo? Bueno, otra cosa es llevar un registro de la accidentalidad que se generaron derivados a los trabajos en altura y reportarlo al Ministerio de Trabajo. Fíjense que si ustedes son el empresario, o sea, la empresa, dice, ve, la ARL me reportó, me voy a cambiar de ARL. No se trata de la ARL, sino que es un deber de ellos, acá en el artículo 63 lo dice, es una obligación en que ellos deben reportar eso al Ministerio de Trabajo. Ejercer vigilancia, bueno, esto es un acompañamiento que hace como tal la ARL, una vigilancia y una prevención de riesgos, ir a hacer las inspecciones, verificar que las personas estén realizando sus trabajos de altura de una manera segura. Aquí en el artículo 63, en el E, dice que las ARLs ya pueden participar en la investigación de accidentes derivados
de trabajos en altura. Fíjese que en las investigaciones de accidentes solamente acuérdense del equipo investigador que no involucraban como tal a nadie de la ARL. Para accidentes de trabajo en altura ya lo exige la resolución, que puede haber una participación de la ARL. Ojo, esta participación es cuando se requiera, cuando por complejidad o por consecuencia grave se requiera esa participación. Y esa es una participación en capacitación, en reentrenamiento y como un aporte hacia el empleador para verificar qué ideas de mejora o qué planes de acción se pueden hacer. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿dónde dice que nosotros estamos, podemos solicitarle a la ARL un apoyo? Acá está en la resolución 4272, pero ya no van a responder la resolución 42, sino ya explican miren, el artículo 63, ahí dice eso, ¿sí? Del título cuarto. Continuemos. Si les ha gustado el contenido de este video, yo los invito a que se suscriban. Suscríbanse, oprimen el botón de suscribirse, le pueden dar un like y compartir esta información. Si ustedes están viendo el video y les interesa el tema, muchas otras personas también lo están necesitando. Compañeros, jefes de área, jefes de mantenimiento, compártales el video porque entre mejor esté la información divulgada, pues más fácilmente va a ser para las personas de seguridad y salud del trabajo implementar esto en la empresa. Escriba en la caja de comentarios. Yo los invito a que participen con comentarios constructivos, o sea, experiencias vividas que hayan tenido con ustedes, para que de sus experiencias todos aprendamos. Si otro compañerito está leyendo, sí, me sucedió esto, me ha sucedido esto con la implementación, esto ha sido un poco complicado, eso lo pueden aprender las otras personas y la idea es que todos aprendamos en la implementación de las medidas de seguridad en el trabajo. Bueno, ahora, el programa de protección contra caídas. Javier, ¿dónde dice eso? Porque al de seguridad y salud del trabajo le dicen, venga, ¿dónde dice eso que tengo que hacer un programa de protección contra caídas? Y el de seguridad y salud en el trabajo, de pronto, si no ha leído la resolución, dice, en la resolución 4272. Sí, pero dígame, ¿en qué parte? Mire, en el título 2, ahí dice, en el capítulo 1, que nosotros, como empresa, debemos tener ese programa. Si se les dificulta hacer el programa, les voy a hacer otro video en donde les voy a compartir un link donde ustedes pueden bajar un programa, una plantilla de programa, toda estructurada de acuerdo a la resolución 4272. Es solamente que ustedes le involucren o le registren ya los datos de la empresa y ya ustedes tienen toda la estructura del programa de protección contra caídas, todo lo que pide esta resolución. ¿Listo? Más adelante se las voy a compartir para que a ustedes se les facilite como tal ese trabajo, ¿sí? Muchas veces uno dice, bueno, yo tengo que hacer el programa, pero ¿cómo se hace eso? Ahí ustedes lo van a pueden sentir una orientación muy guiada para ustedes poder hacer ese programa de protección contra caídas. Bueno, resulta que en el artículo 5, ¿sí? En el artículo 5 menciona el contenido que debe tener ese programa, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿yo qué tengo que escribir en ese programa? Entonces, en el artículo 5 dice el contenido, ¿sí? Y quise traer estos 3 ítems de contenido que me parecen muy importantes. Primero, roles y responsabilidades. Acá está marcado en rojo. Y es que ahorita el programa, así lo exige esta resolución, deben haber unos roles y responsabilidades muy específicos para los trabajos en alturas de la empresa. Más adelante les voy a explicar este tema de roles y responsabilidades, pero fíjense que está involucrado dentro del contenido, ¿sí? Porque es que muchas veces el de seguridad escuchó o le compartieron una información, pero fíjense que acá lo tenemos ya como base. Oiga, ¿de dónde? De ahí de la resolución. ¿En dónde? En el artículo 5. Roles y responsabilidades. Ahorita les voy a explicar bien lo de roles y responsabilidades. Lo otro es un cronograma de cumplimiento de actividades. Es decir, que dentro de este programa debe haber un cronograma de cumplimiento de actividades específico para las tareas en altura, ¿sí?
Es decir, no es el mismo cronograma del decreto 1072, no. Debe haber un cronograma exclusivo, por llamarlo así, para las actividades de trabajo en altura. ¿Listo? Otra cosa, inventario de las actividades de trabajo en altura. Ya debe haber un inventario formal, específico, y debe estar escrito dentro del programa de prevención y protección contra caídas. Este inventario de actividades, ahí debe estar escrito las actividades, las rutinarias y las no rutinarias. También debe haber un procedimiento de trabajo. Eso en algunas empresas ya lo tenían establecido, pero ya debe estar dentro del programa un procedimiento de actividades de trabajos en altura. Les quería mencionar eso y vamos a seguir, porque resulta que dentro de ese programa también debe haber un procedimiento en caso de emergencia. Ese es un plan de emergencia específico para las tareas que vamos a realizar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo en mi empresa ya saqué mi inventario de tareas críticas, ¿sí? Tengo que tener unos roles y responsabilidades. Y también tengo que hacer un plan de emergencia específico para esas tareas de trabajo en altura que hago yo en mi empresa. ¿Listo? Con su respectivo plan de rescate. Y ahorita vamos a hablar de eso, para que ustedes tengan más claro sobre ese procedimiento en caso de emergencia. También involucra los indicadores específicos, es decir, que deben haber unos indicadores específicos para este programa que estén alineados al decreto 1072 del 2015. Los indicadores de gestión que habla el decreto 1072 del 2015 son unos, y estos a los que hace referencia esta resolución son otros que son específicos para el programa de protección contra caídas, pero deben estar alineados. ¿Listo? Bueno, ahora sí, roles y responsabilidades. La resolución está muy específica sobre los roles. Voy a poner un ejemplo aquí con lo primero que dice la resolución, y es lo siguiente. Acá dice que hay un rol que es un administrador del programa de prevención. Listo. ¿Qué responsabilidad tiene ese rol? Diseñar, administrar y asegurar el programa. Es decir, que esta persona es la que tiene que diseñar el programa. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Qué perfil de persona es la que debe hacer ese programa? Debe ser un profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Mucho cuidado con esto. Las personas que son tecnólogas o técnicas no podrían tener o adquirir ese rol de administrador del programa de prevención. ¿Por qué? Porque pues en la resolución dice que debe ser un profesional especialista en SST, ¿sí? Debe tener una licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo y debe tener el curso de coordinador de trabajo en alturas. Si yo soy profesional, estoy a cargo de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, pero no tengo el curso de coordinador, tengo que ya comenzar a gestionar el curso para poder administrar el programa de prevención contra este programa. ¿Listo? Bueno, también debe tener el curso de 50 horas, y si ya perdió vigencia el de 50, debe tener vigente el de 20 horas. Mucha claridad con esto. ¿Dónde lo dice? En roles y responsabilidades de esta resolución. Porque muchas veces el empleador dice, no, pues es que tengo aquí este recurso, ¿no? yo para qué voy a enviar a la de seguridad y salud en el trabajo a hacer el curso de coordinador. O también he escuchado que el de seguridad dice, no, yo no quiero hacer el curso, yo no quiero hacer el curso, yo no quiero hacer eso, ¿sí? Entonces, ojo porque aunque no lo creamos, si hay personas de seguridad y salud en el trabajo que de pronto dicen, no quiero hacer el curso, ojo porque lo deben hacer, porque es un perfil requerido para la responsabilidad que están adquiriendo ustedes como administradores del programa de prevención contra caídas. ¿Listo? Persona calificada. ¿A qué hace referencia con persona calificada? Es esa persona que de pronto llamamos a hacer cálculos de resistencia o de materiales, ¿sí? Ese perfil de esa persona lo dice la ley 400 de 1997. Ya está viejita esa ley, pero ahí dice cuál es el perfil de la persona que debe hacer un cálculo de resistencia. Fíjese que no es de pronto, llamemos al asesor de la ARL o llamemos a... No, ese perfil ya está en la ley 400 de 1997, que es el encargado de hacer esos cálculos de resistencia de materiales. Bueno, coordinador de trabajo en altura.
el coordinador de trabajo en altura tiene la responsabilidad, ve acá, responsabilidad, de identificar los peligros en el sitio en donde se realiza el trabajo en altura y aplicar las medidas correctivas inmediatas para controlar esos riesgos, ¿sí? ¿Qué debe tener? Debe tener el curso de trabajo en altura y el curso de 50 o en su defecto el de 20 horas. Cuando digo en su defecto es porque ya se le tuvo que haber vencido el de 50 y ya debe tener el de 20 horas. ¿Listo? Bueno, trabajador autorizado es el que realmente realiza las actividades. Y este perfil debe ser capacitación o sea, el trabajador debe tener la capacitación de trabajo en altura y debe tener vigente el curso de reentrenamiento. Este trabajador autorizado pues obviamente debe tener sus exámenes médicos ocupacionales y todo ese tema para poder ejercer el trabajo como trabajador autorizado. Acá menciona algo sobre roles de ayudante. Voy a moverme un momentico para acá. Dice ayudante de seguridad. Este es el mismo trabajador autorizado. Sino que él, vea que el perfil requerido es el mismo. Ayudante de seguridad. Este ayudante tiene el mismo perfil del trabajador autorizado. De hecho, es un trabajador autorizado. ¿Qué pasa con las responsabilidades de este ayudante de seguridad? Es como un SST, ¿sí?, que tiene el mismo perfil de trabajador autorizado, es decir, dentro de la misma cuadrilla escogen a un trabajador autorizado y le dicen, mire, usted va a ser el encargado de cumplir las normas de seguridad de su cuadrilla. Esto sucede mucho, digamos, cuando van esas cuadrillas que son externas a la empresa, donde tienen que hacer una tarea, digamos, en una área pública, en la calle o en otras áreas en donde el de seguridad y salud del trabajo no está. Entonces hay un rol de ayudante de seguridad. Fíjese que en la resolución lo dice que el de seguridad puede apoyarse por un ayudante de seguridad, vea, ya inclusive tiene un rol demarcado dentro de roles y responsabilidades. Cuando la persona de seguridad y salud del trabajo selecciona o a veces dice, bueno, ¿quién quiere ser el apoyo de seguridad? Hay trabajadores que dicen yo, ¿sí? A veces en la cuadrilla toca decir, mire, sea usted, es el más antiguo, ya tiene la capacitación, tiene el perfil requerido para que por favor apoye con los temas de seguridad y salud del trabajo. Es decir, que es un rol y una responsabilidad que está escrito dentro de la resolución. Bueno, vamos entonces al tema de la capacitación. Entonces, en la capacitación, estos son los cambios que hubo. Entonces, el jefe de área, fíjense que acá está el rol, el personal y la duración. El jefe de área, entonces, va a tener un curso que va a durar 8 horas. ¿A qué hace referencia con lo de jefe de área? Es importante el jefe de mantenimiento, el jefe de operaciones, todo jefe que dentro de su jerarquía tengan trabajos en altura a cargo. Ellos deben tener un curso mínimo de 8 horas. Bueno, ya se fue. Un curso mínimo de 8 horas. El contenido de ese curso también está aquí en la resolución, no se los traje. Lo que les quise traer fue como los tiempos de duración y quiénes deben hacer el curso, ¿sí? Entonces, ¿quiénes deben hacer el curso? El jefe de área, un trabajador autorizado, que ya sabemos que es un trabajador autorizado y debe hacerlo mínimo 32 horas en su academia certificada. Coordinador de trabajo en alturas, 80 horas. Ojo, el de seguridad y salud del trabajo debe ser coordinador de trabajo en alturas, ¿sí? Ya saben por qué. Bueno, acá el entrenador de trabajo en alturas que debe tener 180 horas. Estos son las personas que entrenan a los entrenadores en los centros de entrenamiento. Bueno, aquí les quise traer este parágrafo porque resulta que hay empresas que tienen las unidades vocacionales de aprendizaje, las llamadas UVAE. Eso es permitido, acá lo dice la resolución. Quiere decir que si una empresa dice yo tengo que enviar mucha gente o hace un análisis presupuestal, un análisis interno y dice voy a crear mi propia unidad vocacional de aprendizaje para trabajos en altura dentro de mi empresa, eso está válido, así se llaman UVAEs y ellos desde que cumplan y estén avalados por el ministerio pueden dictar clases, ahí puede haber un nicho de negocio porque pueden de pronto suministrar ese servicio. Pero la idea es que, bueno, pero no, sino lo que yo les quería transmitir
es que esto está permitido por la resolución y que muchas empresas, incluso yo he escuchado en eso, dice, venga, yo tengo que enviar tantas personas, venga, ¿cómo es eso de crear una unidad vocacional de aprendizaje? Yo los invito a que ustedes como Seguridad y Salud del Trabajo pues comiencen a indagar cuáles son los requisitos, qué es lo que deben contemplar, eso también está escrito aquí en la resolución, y pueden ustedes tener su propia unidad UBAE dentro de su empresa. ¿Listo? Recordemos que ahorita en el tema de capacitación se debe reportar al Ministerio de Trabajo y ante la ARL. Aquí les quiero decir los días hábiles en que deben registrar ese proceso de capacitación ante el Ministerio y ante la ARL. Vuelvo y les repito, si a ustedes le preguntan, bueno, ¿dónde dice eso? Pues en el artículo 60. En el artículo 60 de esta resolución dice que ese registro se debe hacer 5 días hábiles siguientes a la finalización del curso. Ojo, a la finalización del curso. Cuando ya la persona haya terminado su curso y tenga su diploma, tiene 5 días hábiles para hacer ese registro ante su respectiva ARL y ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Porque han habido confusiones, ¿no? ¿Será que ya los envío? ¿Será que ya registro? Ya bajé de la página de la ARL un formatico que me enviaron y los diligencié, pero resulta que el trabajador no quiso hacer el curso y se fue, ¿sí? Han habido tantas situaciones que eso es natural que se presenten. Entonces fíjese que no, espérense a lo que ya la persona tenga su certificado, que ustedes tienen 5 días hábiles, así lo dice la resolución en ese artículo, en el artículo 60, para que ustedes estén más tranquilos en ese tema. Bueno, yo aquí vuelvo y los invito a que si les ha gustado el contenido, se suscriban al canal, les dan me gusta, le compartan esta información. Lo que yo busco es que compartan. Hay muchas personas que tienen muchas dudas frente a eso, por eso hice este video para que puedan despejar esas dudas. También escriban en la caja de comentarios esos aportes constructivos de ustedes como SST o como jefes de mantenimiento o como trabajadores de seguridad de apoyo. Digamos que yo soy técnico en esto, pero apoyo el tema de seguridad. ¿Qué experiencias vividas han tenido con esto, con el tema de la resolución? ¿Qué dudas tienen? Para que todos aprendamos a leer cada experiencia aportada por ustedes. Bueno, acá sigue lo del tema del plan de emergencias y rescate. En este capítulo, en el artículo 26, en el capítulo quinto, habla sobre ese plan de rescate, ¿sí? De pronto muchas veces, ¿qué ha sucedido? El empleador como que siguió haciendo lo mismo y lo único que se vio o que se ve con más fuerza es el tema de la capacitación, ¿sí? Pero ojo, resulta que en el artículo 26 se habla de un plan de emergencia específico para las tareas que ustedes sacaron de inventario de tareas de trabajo en altura. Ojo, el decreto 1072 pide un plan de emergencias, ¿cierto? Resulta que dentro del programa de trabajo en altura que estamos hablando, debe haber un plan de emergencias, ¿sí? Adicional al del decreto 1072. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Y ese plan de emergencias, ¿sí?, debe tener dentro un plan de rescate. Ese plan de rescate debe estar específico para la tarea que ustedes registraron en su inventario de tareas de trabajo en altura. Por ejemplo, yo estoy con la empresa, tengo mi plan de emergencias. Hice mi inventario de tareas de trabajo en altura. Tengo 15 tareas de trabajo en altura, ¿sí? Tengo que tener un plan de emergencia específico para esas 15 tareas de trabajo en altura y con su respectivo plan de rescate para cada tarea de trabajo en altura. Así lo dice la resolución. La idea es que aquí lo que buscan es que ya está contemplado ese plan de rescate. Usted como empresa ya debería haber tenido un plan de rescate. Por ejemplo, se materializó el accidente, la persona se cayó, ¿sí? Mediante esta resolución le pueden decir a la empresa, venga, ¿y su plan de rescate? ¿Usted lo tenía implementado? ¿Su plan de emergencia? ¿Dónde lo tiene? Sí, yo tengo acá. No, ese es el del 1072. El plan de rescate de trabajo en altura, ¿dónde lo tiene? Ah, juepucha, ¿dónde dice eso? Mire, en el artículo 26 usted
de la resolución 4272 dice que usted debe tener un plan de emergencias para las tareas de trabajo en altura. No se lo había recomendado la persona de seguridad y salud del trabajo de su empresa. Entonces ahí es importante que esta información la divulguen con sus gerentes, las hablen. ¿Para qué? Para que el gerente esté más contextualizado de lo que se debe tener, porque estos son recursos, ¿sí? Fíjese que acá dice que se debe disponer de botiquín, de una atención para esa emergencia en caso de solicitar primeros auxilios. Ya dice botiquín, elementos para inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos. Estos son recursos, el gerente debe saber. Mire, jefe, señor gerente, resulta que con la nueva resolución, sí, yo tengo que actualizar mi plan de prevención, bueno, mi programa. Y dentro de ese programa dice que tengo que tener el plan de emergencias. Pero ojo, no es el plan de emergencias que ya tenemos, el de la empresa, el que ya hicimos simulacros y eso no. Es un plan de emergencias específico para nuestras tareas de alto riesgo, de tareas de trabajo en altura. Ya hice el inventario, mírelo, acá está. Pero resulta que aquí tenemos que tener un plan de rescate. Eso es importante porque de aquí se derivan ciertos recursos. Uno de esos recursos es que vea, el empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajos en altura cuente con una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reportar de inmediato y active el plan de emergencias. Entonces, aquí el empleador es importante que sea consciente que si a él se le llega a caer un trabajador y tiene una invalidez o una muerte y se materializa una demanda, muy probablemente con este artículo puede tener problemas para defender su posición. Sí, es muy importante que lo hagan caer en cuenta en esa situación. ¿Quién lo hace caer en cuenta? Pues el profesional de seguridad y salud del trabajo de la empresa. Bueno, ya estamos casi finalizando. Estos son los cambios del permiso de trabajo en alturas. A veces yo me he encontrado con unos permisos de trabajo donde mencionan tantas cosas y el de seguridad y salud del trabajo chulea, y cuando uno se pone a mirar los detalles de ese permiso de trabajo, acá dice que tienen rescatista. ¿Dónde está el rescatista? No, nosotros nunca hemos tenido rescatista. Entonces no chuleé que sí. No, yo chuleaba, sí, mire, acá dice persona rescatista, no sé qué, y usted chuleó de que sí, vea. Miremos los otros permisos de trabajo y miran, y eso lo cogieron, fue como una plana. Ojo, muchachos, ojo, porque esos chulitos cobran valor cuando alguien se invalida, o sea, alguien tiene un evento de invalidez o un evento mortal y se materializa una demanda, van a pedirle esos documentos y ese chulito los va a meter en problemas, porque ya usted está asumiendo y está diciendo que sí, cuando en realidad en la vida real ahí no hay nadie, ¿sí? Ojo con eso. Yo les quise traer los 18 ítems que debe tener el permiso. ¿Para qué? Para que ustedes comparen su permiso, ¿sí? Y digan, en mi permiso está el tipo de trabajo, están todos estos ítems, ¿sí? Yo los invito es que cojan el formato que tienen actualmente de permiso de trabajo en altura y lo comparen con estos 18 ítems que dice la resolución, ¿sí? Para que les quede bien estructurado. Yo sé que si ustedes hacen esta tarea de forma juiciosa, van a conocer mejor ese permiso. Muchas veces, lamentablemente, lo que hacen las personas de seguridad y salud del trabajo es buscan un formato de permiso, le cambian el encabezado, pero resulta que ese permiso era establecido para labores de comunicaciones o torres eléctricas, y no se toman como el trabajo de verificar que esté acorde a la tarea que ustedes están haciendo. No está mal que ustedes se apoyen de un formato, lo que está mal es que no se tomen el trabajo de verificar ese formato y acondicionarlo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la actividad económica donde ustedes estén trabajando. Entonces la invitación es que cojan estos 18 ítems, los miren detenidamente de una forma juiciosa, tranquilos, e involucren esos ítems dentro de ese actual formato de permiso de trabajo. También les quiero decir que el permiso de trabajo, acá lo dice la resolución,
debe estar acompañado de un procedimiento y de un análisis de riesgos, y ese análisis de riesgos debe estar firmado por todos los trabajadores involucrados. Ojo con eso, no es solamente el permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo como mínimo debe tener un procedimiento, debe tener el plan de rescate, debe tener el análisis de riesgos firmado por todos los participantes, y ese análisis de riesgos debe estar socializado, y adicional a eso pues están las inspecciones de los equipos, otros aspectos adicionales que deben estar involucrados dentro del permiso de trabajo. ¿Listo? Si les gustó el contenido, los invito a que se suscriban al canal. Vuelvo y les repito, estoy en esa gestión de conseguirles como una plantilla para que ustedes puedan estructurar este programa y puedan tenerlo de acuerdo a la resolución 4272 muy bien estructurado. Próximamente les haré un video frente a eso de cómo bajar la plantilla, y la idea es que ustedes pues compartan la información. Hay personas que lo están necesitando, y hagan sus aportes en la caja de comentarios con experiencias vividas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.